Lo habíamos anticipado que iba a estallar esta semana la discusión por el impuesto a las ganancias. Y en ese aspecto, hoy Massa, haciendo una conferencia de prensa, primerió al gobierno porque presentó su proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. Y el gobierno, que quería patear la pelota para diciembre, incluso discutir esto para los primeros meses del año próximo, bueno, se ve obligado a presentar mañana mismo su proyecto de impuesto a las ganancias. Lo que uno está viendo, más allá de la intencionalidad evidente de tomar la iniciativa de Massa en un tema que había sostenido ya desde el año 2013 fuerte como estandarte de su campaña electoral, con ese elemento, la modificación de impuesto a las ganancias, fue que pulsió con Cristina en el 2013 y ganó la elección en la provincia de Buenos Aires, pero también es cierto que es un tema que el propio Macri el año pasado en campaña puso fuerte en discusión y no termina de encontrarle la vuelta respecto a cómo hacer un proyecto de ley de modificación del impuesto a las ganancias que no signifique un gran costo fiscal, teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias afecta al 10% de los trabajadores en blanco que más ganan, es decir, a una porción muy reducida de la población. ¿Cómo es el proyecto oficial que mañana va a presentar Macri? También lo habíamos anticipado. Básicamente plantea subir el mínimo del impuesto a las ganancias de los 30.000 pesos bruto para un casado con 2 hijos actuales a 34.000 pesos bruto. Estoy hablando del proyecto del gobierno. Esto es un aumento de solo 14%, porque el gobierno piensa que la inflación el año que viene va a ser, lo puso en el presupuesto, 14%. El 17% es un tope. Es decir, muy módico la suba del mínimo del impuesto, obviamente algo que va a tener que negociar en el Congreso, porque esto no sale ni por casualidad del Congreso, dada la fuerte presión sindical. Después sí plantea la modificación de las escalas, que es el gran problema que hay con el impuesto a las ganancias desde la época de la tablita de Machinea, es decir, cuando pasás el mínimo, hasta ahora la escala, la tasa mínima era 9%, pero además como no se habían modificado los peldaños a partir de los cuales se pagan las distintas alícuotas del impuesto a las ganancias, rápidamente quien pasaba por 10.000 pesos arriba del mínimo o 15.000 pesos arriba del mínimo pasaba a pagar las máximas tasas o alícuotas, 30 o 35%. Ahora el gobierno, con un criterio razonable, pone una alícuota de solo el 2% para los que pagan por primera vez impuesto a las ganancias. Antes no pagaban y ahora superan los 34.000 pesos de un salario bruto, como decía, de alguien que está casado con 2 hijos. Bueno, va a pagar 2% sobre el excedente del mínimo. Y después hay distintas escalas hasta llegar a la primera escala que existía hasta ahora, de 9%. Se agregan 2 tasas más en rangos salariales por arriba de los 34.000 pesos, que son el 4 y el 7%. Esto es para los que menos ganan. Hay mucha polémica dentro del gobierno respecto a qué hacer con los que más ganan. De hecho, Alfonso Pratgay retomó un proyecto que tenía hace tiempo y ha impuesto en el gabinete la idea de que aquellos que ganan más de 140.000 o 160.000 pesos mensuales deben ser gravados con una alícuota máxima en una primera instancia del 40% y aquellos que ganan todavía más arriba con una alícuota máxima del 45%. Estamos hablando siempre de personas físicas de la cuarta categoría. Esto sería para gerentes de empresas grandes o incluso presidentes de empresas. Hasta ahora la alícuota máxima del impuesto a las ganancias, tanto para empresas como para personas físicas, está en el 35%. Esta es una cuestión muy polémica, no tiene consenso dentro del propio Cambiemos. Incluso vamos a ver qué zanja Macri con el proyecto que envíe mañana al Congreso. Puede ser que ponga una alícuota máxima de 40, puede ser que ponga las dos, de 40 y de 45, y puede ser que no ponga nada y se quede con el 35%, viendo que, insisto, hay muy poca predisposición en el Congreso para votarle una suba de alícuota para los que más ganan hasta el 45%. No me quiero meter en cuestiones técnicas, tiene una justificación esto, tiene algo de razonabilidad y se discutió en el gabinete en el sentido de que la ley previsional de aportes previsionales jubilatorios tiene un tope, a partir del cual se aporta el mismo aporte jubilatorio a alguien que gana 100.000 pesos, a alguien que gana 500.000 pesos, gana 1.000.000 de pesos. Entonces, como no se puede modificar hoy la ley previsional, Pratgay planteó, bueno, vamos a meterle en el impuesto a las ganancias y sacarle parte de lo que no le cobramos por la ley jubilatoria. Pero bueno, difícilmente esto pase. Vamos a ver qué zanja mañana Mauricio Macri. Hoy sorprendió Massa
que envió su propio proyecto de ley. Ahora vamos a hablar con Beatriz Sarlo, que ya está en nuestros estudios, para que nos sitúe un poquito políticamente qué está ocurriendo. Porque lo que uno ve es que la economía no arranca y el peronismo se le empieza a animar a Cristina. Ya rumbo a Macri. A Cristina ya se le animó el peronismo. De hecho, Cristina ha quedado marginada de esta discusión, pero Macri está teniendo, de alguna manera, algunos desafíos importantes. Fue la semana pasada la ley de emergencia social, es esta semana la ley de modificación del impuesto a las ganancias y toda una discusión rumbo a la elección 2017. Bueno, hoy Massa contó algo que habíamos anticipado, que el mínimo en su proyecto pasa de 30.000 a 48.000 pesos, siempre para el caso de alguien casado con 2 hijos. Obviamente para el caso de un soltero sin hijos es menor. Pero después la novedad es que hay varios sectores que para Massa no van a estar grabados o que hay cambios en el proyecto respecto a lo que se cobra hoy de ganancias. Jubilados los pondría sin ganancias, no importa lo que ganen los jubilados, hoy pagan ganancias, en el proyecto de Massa están sin ganancias, salvo los de jubilaciones de privilegio de más de 60.000 pesos. Esto se puede hacer, pues se puede poner en el régimen de ganancias que están grabados todos aquellos que no se adecúen al régimen general de ANSES, y todo el resto tendrían que ser grabados. Acá no solamente están exministros, exfuncionarios de gobiernos anteriores, ya no hay jubilación de privilegio, pero perduran desde la época de la dictadura militar la jubilación de privilegio, sino también hay mucha jubilación de privilegio de provincias, que se jubilan con 50, 55 años y que también serían grabadas en el proyecto de Massa. Multiplica por 5 las escalas a partir de las cuales se empieza a pagar el impuesto a las ganancias en los distintos rangos salariales. Deja la alícuota máxima del 35% para personas físicas, igual que para empresas. Se pueden descontar alquileres, algo que es muy razonable, la idea esta de que no es lo mismo un propietario que alguien que paga un alquiler a la hora de tributar impuesto a las ganancias. De hecho, también habría que agregar el tema del descuento de intereses por créditos hipotecarios. Hoy sigue el mismo monto de hace años, creo que es 20.000 pesos, lo que se puede descontar por un crédito hipotecario del impuesto a las ganancias, y duplica los montos del monotributo. La diferencia es que el proyecto de Massa cuesta 48.000, 47.000 pesos de recaudación. Y el proyecto del oficialismo de Macri, el que va a mandar mañana, cuesta 27.000 millones de pesos de recaudación. Mucho menos, y de hecho ya está ese costo fiscal en el presupuesto 2017. De hecho, Macri la semana pasada cerró fila con los gobernadores, dijo hasta acá llegamos. Los gobernadores tampoco quieren que le saquen mucho al impuesto a las ganancias, porque es un impuesto que se distribuye entre las provincias, se coparticipa. Entonces, ¿qué plantea Massa para que no le frenen el proyecto en el Senado? Bueno, una serie de impuestos adicionales para que el costo fiscal no sea tan grande y lleve a los gobernadores a cerrar filas con Macri. Por ejemplo, quiere gravar con ganancias extraordinarias del 15%, una tasa única por única vez, las ganancias del dólar futuro que se liquidaron este año y se pagan a fin de año el impuesto o en la declaración del año que viene. Ganancias a la renta financiera, por ejemplo, plazo fijo de más de 1 millón de pesos, quedarían grabados por el impuesto a las ganancias, la compra-venta de títulos de acciones. Ahí lo que juega a favor de Massa es que Pratgay, como diputado en su momento en el 2002, también presentó un proyecto para grabar renta financiera para personas físicas que hoy está exento. Un impuesto extraordinario al juego, ahí se mete con Cristóbal López y con Angelici para ver distintos aspectos del empresariado político nacional y plantea restituir retenciones a la minería. Bueno, la pregunta es si Massa tiene la fuerza política y el acuerdo. Hoy se presentó con varios diputados de la oposición, básicamente el bloque justicialista de Diego Bocio, algunos ex kirchneristas del movimiento Evita, las fuerzas de izquierda del GEN, del socialismo y demás. La pregunta es si tiene la fuerza para que se discuta ganancias esta semana. Para lo cual algunos dicen que necesita los 2/3 en el recinto y Massa dice que no, que necesita la mitad más 1 porque va a tomar algunos proyectos que tienen dictamen de temas laborales a los cuales se le puede aplicar un capítulo especial de impuesto a las ganancias. Es decir, Massa dice voy a usar una manganeta que se usa habitualmente en el Congreso. Acá estamos viendo Lipovetsky, que es el diputado del PRO
que es el presidente de la Comisión de Legislación General y sabe las manganetas que se usan en el Congreso a veces para forzar el debate en el recinto.